Hoy la luna volverá a buscar una vez más. Hola, hola, muy buenas noches a todos por aquí. Espero que ya se encuentren bien. Yo estoy tratando de iniciar live desde mi cuenta personal aquí en la computadora, pero no me está dejando, así que bueno, pues ya andamos por aquí. Una disculpa, la verdad es que sí empecé un poco tarde. Por algunas cuestiones de trabajo tuve que salir y la verdad es que sí me hice bastante tiempecito, pero bueno, pues ya andamos aquí. Para los que quieran unirse a la transmisión, voy a tener que transmitir desde el otro celular porque no me deja hacer la transmisión hoy de la otra computadora. Así que bueno, déjenme poner mi tripié, el chiquito. Pero bueno, pues ya andamos por aquí. Hola, mi cruz chaparrita, mándame mis besos ya que no me los quieres dar en persona. Muchos besos para mi guarda, muchas gracias. Pues a ver, déjenme ver cómo le hacemos aquí, porque a ver, déjenme ver cómo le hacemos. Ahorita empezamos. Pues hoy les voy a platicar sobre otra parte de lo que es el derecho de réplica, cómo se lleva a cabo ese proceso y qué autoridades son las que deben de conocer sobre el derecho de réplica de acuerdo a una ley reglamentaria que pues está por aquí. La verdad es que es bastante interesante. A ver, espérenme. Está bastante interesante porque pues resulta que dice, ya no se armó la machaca para la fiesta, ¿verdad? No sabría decirte, muy guarda. La verdad es que no sabría decirte. Todo va a depender de algunas cuestiones. Todavía no estoy como que uy, qué bien de mi pie. Entonces tengo que checar esa situación, la verdad, porque no puedo arriesgarme algunas cuestiones. Entonces tengo que checar esa parte. Déjame ver, espero que ya más adelantito pueda pues dar mejores noticias en ese sentido y pues ya vemos qué hacemos. Pero bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar, para que vean, ya lo acomodé aquí. Hoy, como les comenté, vamos a hablar sobre esta cuestión de la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. ¿Existe? Sí existe, de hecho, solo que te iba a pedir la suite president. Ay, muy guarda, muchos quisieran, pero que creen que no. No. Si vamos todos en bola, probablemente, pero sabes perfectamente que ahorita ando en otros rollos. Pero bueno, pues ya. Como les comenté, hoy les voy a hablar de esta ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. En México, acuérdense, yo estoy en México, en lo que es Ciudad de México, Estado de México y sus alrededores. Por tanto, esa ley reglamentaria solo aplica para las personas que viven en nuestro territorio nacional, o bien, en este sentido, para aquellas personas que se encuentren dentro de las embajadas o de comunidades, en este sentido, en el extranjero, que sean de mexicanos, ¿ok?
Les comento esto porque luego hay ocasiones que hay personas que de otros países me llegan a preguntar que cómo lo hacen valer en sus países. Bueno, para aquellas personas que viven en el extranjero, lo que tienen que hacer es ir con un abogado allá en su país y pues obviamente que él les explique este procedimiento sobre el derecho de réplica, que sí es un derecho internacional, como las leyes de la materia que se encargan de velar por los intereses para ellos en este sentido en el extranjero. Para todas las personas que pues obviamente están aquí, pues sí les aplican los derechos de la Constitución política como las leyes de nuestro país, y obviamente pues también se van a basar en aquellos acuerdos con sus países correspondientes en este sentido, ¿ok? O sea, les comento esto para que luego no se vayan a ir con ideas equivocadas. La vez pasada ya habíamos platicado sobre este derecho de réplica, pero resulta que hay una ley reglamentaria en la ley del derecho de réplica en este sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta aquí que para que esta ley de réplica o esta ley sobre el derecho de réplica pueda aplicarse es necesario saber el procedimiento y cómo conllevar esta materia. ¿Por qué? Resulta en este sentido que cuando hablamos del derecho de réplica, de lo que ahorita les voy a hablar, está separada esta materia. Esta materia está separada completamente de aquellas materias que se dediquen a velar los intereses por la discriminación, por amenazas e incluso por el daño moral que pueda sufrir una persona por comentarios o publicaciones de esta índole, ¿ok? Dice muy guarda, los demás no importan, solo tú y toda la concentración en el live y yo quitándote la concentración. No, fíjate que no, muy guarda, hasta eso sí me concentro en el programa, o sea, sí pongo atención en todo, pero sí me concentro en el programa y puedo seguir hablando de ello, o sea, no hay problema. Abraham, hola mi queridísimo, mi hermano Abraham, también él es licenciado en Derecho, él es especialista en materia penal, también litiga otro tipo de materias, pero poco se ha hablado sobre esta cuestión de la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. ¿Y por qué es bien importante? Porque se pensaba que únicamente esta ley aplicaba para las personas públicas o con vida pública cuando utilizaban medios de comunicación o medios informativos en este sentido, y que únicamente aplicaba para ellos. Lo cierto es que no, también aplica para los particulares ahora, ¿sí? No solamente para figuras públicas o cantantes o artistas, no, también ya aplica para todas las personas particulares en este sentido, a los cuales de una o de otra manera los han dado a conocer de una forma negativa en este sentido, en redes sociales o en las mismas noticias también, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, pues yo quiero mi réplica y quiero pedirles los millones. Es que así no opera la réplica. Cuando hablamos de un derecho de réplica, se solicita que se haga una corrección en la información que están impartiendo estas redes sociales o estos medios de comunicación, pero cuando únicamente es la réplica la que se solicita y no se inicia un procedimiento en su contra en otra materia, no se puede solicitar o no se puede pedir una reparación del daño en este sentido. ¿Hay multas? Sí hay multas dentro del derecho de réplica, pero ¿qué creen? Que esas multas no se van para ustedes o para los que promueven un procedimiento por el derecho de réplica. Estas multas se van para el Estado como tal en este sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque pues obviamente la gente a veces se va con comentarios que fulanito ya le dijo, que sutanito ya le dijo, que su vecino ya le dijo, etc. Entonces
es bien importante que aprendan, porque resulta que esta ley reglamentaria de este artículo sexto constitucional del que yo ya les hablé la vez pasada, que nos habla sobre el libre derecho de la expresión, sin embargo, con algunas excepciones cuando se están transgrediendo las garantías y los derechos de los particulares o de cualquier persona, cuando se hacen comentarios que dañan su imagen, su honor, su reputación, su patrimonio, entre otras cuestiones, que causa un daño psicológico y emocional en este sentido. Bueno, pues obviamente hay una transgresión. Entonces, en este sentido, se crea una ley reglamentaria sobre este artículo sexto constitucional que nos habla sobre la libre expresión, pero también sobre el derecho de réplica en este sentido. Porque así es como se van a crear organismos en este sentido que se supone, entre comillas, van a velar por los intereses de todas las personas que están dentro de nuestro territorio nacional únicamente, porque cada país tiene pues obviamente sus propios organismos, sus propias leyes, en algunos no son secretarías, en algunos países se habla que son magisterios y demás. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla que su constitución son enmiendas, cuando aquí en México pues se habla de que es una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que tiene pues artículos los cuales pues garantizan ahora sí tienen garantías individuales de todas las personas que ocupen nuestro territorio nacional. No solamente aplica para mexicanos, pero sí para los que en este sentido ocupan nuestro territorio. Dice Abraham, interesante, no conocía esta ley, terminando tu live la busco. Búscala en internet. De hecho, ahorita voy a darte voy a dar un poquito de historia en este sentido. Está interesante, Abraham, la verdad es que sí está muy interesante la ley reglamentaria, pero tiene algunas cuestiones que al menos yo como abogada también no me parecen, porque tiene algunas lagunas. La gente que la conoce pues obviamente son aquellos abogados o gente que tiene ya como tal una vida pública y que la ventila como tal en redes sociales y que pues por tanto tiene que protegerse de alguna manera en este sentido, pero aplica también para particulares. Incluso resulta que también aplica en este sentido para aquellas páginas de cualquier plataforma de internet, llámese TikTok, llámese Instagram, llámese Facebook y demás, que hagan publicaciones referentes a personas donde las tachen, ya sean de acosadores, abusadores, violadores, deudores alimenticios, rateros o en este caso delincuentes, que los acusen también o que los hagan ver como agresores sexuales, como de defraudadores, etcétera. Entonces, esta ley aplica para solicitar que estas páginas se retracten en este sentido por aquella información que se esté dando, y obviamente pues se necesitan requisitos. ¿Cuál es la autoridad que conoce este procedimiento? Los jueces de distrito. Los jueces de distrito son los que deben de conocer sobre este procedimiento de la ley reglamentaria. Dice Chaparrita, mi crush, te dejo, voy a comer, mándame mis besos de despedida, acusándome de estar enamorado de ti. Mejor come viendo mi live. Muy guarda, mejor come viendo mi live y ya. Dice Abraham, wow, materia federal. Exactamente, es materia federal. Es bastante interesante porque ahorita antes de pasar a la historia y ahorita para contestar rápidamente a tu pregunta, Abraham, resulta buena información, Alec, muchas gracias. Pues de eso se trata, compartirles información interesante y no solamente videos bailando míos, como luego lo hago en mi cuenta personal, que es Asinoré, sino también pues darles información interesante que ustedes pueden investigar, que ustedes vean que hay pues cuestiones que protegen los derechos de ustedes. Entonces, bueno, pues en este sentido resulta aquí
que cuando se inicia un procedimiento de esta índole se tiene que hacer ante un juez de distrito, en este sentido que es materia federal. Se debe de hacer una especie entre si fuera un amparo y fuera un escrito de demanda, porque tiene sus requisitos que son un poco distintos a cuando es un amparo como tal, que es un amparo indirecto y un amparo directo en este sentido. ¿Por qué no puedo ver los mensajes de los demás? No sé, porque unos me los están poniendo desde el TikTok de Aequitas y otros de aquí del de Asinore. Entonces, en este sentido, resulta que antes de iniciar este procedimiento ya ante la autoridad federal o ante un juez de distrito en este sentido, primero se tiene que hacer un escrito bonito con ciertos requisitos, con los datos del promovente, el cual debe de ir dirigido ya sea a una página de una plataforma o a un medio de comunicación, ya sea de radio, televisión, radio por internet, televisión en vivo por internet, ya sea a una televisora, en la cual esta persona solicita, dice, te busco en el otro TikTok, no, pues puedes seguir aquí, bueno, en el que tú quieras, no importa. En este sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta aquí que primeramente se debe de llevar a cabo un escrito o una solicitud hacia la plataforma o hacia la página o medio de comunicación que te esté etiquetando así, para que tú solicites que se haga en este sentido una réplica, o en este sentido se retracten de la información que dieron, que puede ser falsa o que no puede ser adecuada, y por tanto pues tiene ciertos términos de los que más adelante les voy a hablar en este sentido, en los cuales este medio de comunicación que haya dado a conocer esta información, en este sentido tiene un periodo para que pueda revisar esa información y se te pueda dar a ti esa oportunidad de que se haga un programa en vivo o que se haga un comunicado en el cual tú te estás, más bien ellos están retractando de la información no adecuada que dieron de ti en este sentido, y en el cual pues obviamente ellos tendrán que darte una disculpa a ti, o es decir, ofrecerte una disculpa a ti como persona, en la cual tú podrás tener oportunidad en este sentido de aclarar ciertas situaciones que pues en su momento no tuviste la oportunidad de primeramente de que se aclarara, no se diera la información correcta en este sentido, porque recordemos que nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es decir, nuestra Carta Magna o Constitución, nos estipula que toda persona debe de ser tratada como inocente hasta que se le demuestre lo contrario en este sentido, es decir, siempre debe estar ese beneficio de la presunción de inocencia, ¿ok? Normalmente redes sociales son bien crueles porque la gente en general en redes sociales y principalmente aquí en TikTok son bien crueles cuando hacen cierto tipo de comentarios de otras personas. Siempre se creen de todo lo que publican aquí y de todo lo que se dice, o incluso en Facebook ya me ha tocado que porque una persona dice, es que pasó esto, a veces no dan las pruebas suficientes en este sentido y buscan que estén compartiéndolo. En este caso lo comparten muchas veces y muchas ocasiones la realidad es totalmente distinta. Están en este sentido transgrediendo las garantías individuales y por tanto los derechos humanos de las personas en este sentido. ¿Y qué pasa? Pues obviamente la gente que empieza a hacer comentarios o a compartir esa información, la cual no muchas veces está verificada si realmente es real, no es real, o si ya hay una denuncia presentada al Ministerio Público o alguna demanda en alguna materia que se tenga que llevar a cabo,
y comparten esa información, y resulta que también esas personas que comparten esos videos, que comparten esa información, déjenme decirles lo siguiente. Resulta en este sentido que también son acreedores, ¿sí?, a que se les apliquen multas por andar compartiendo este tipo de información falsa. Incluso se les puede obligar mediante un juez de distrito a que se disculpen públicamente por dañar su imagen. Y no solamente eso. Aquí en la Ciudad de México resulta que ya no se persiguen en materia penal los delitos de difamación ni injurias. Sin embargo, dentro del Código Penal de la Ciudad de México, Distrito Federal y obviamente los homólogos de cada estado, tienen ciertos delitos que se tipifican. En la Ciudad de México, los delitos que están tipificados, y bien lo sabe Abraham, que es licenciado especialista en materia penal, que existe dentro del Código Penal de la Ciudad de México el delito de discriminación como de amenazas, mientras que en el Código Penal Federal existe el delito de la tipificación del delito de apología como tal, es decir, la apología del delito, mismos que son perseguidos. No importa si es a través de redes sociales que se da a conocer información falsa o información que te esté perjudicando, aun cuando tú desconozcas quién es realmente el propietario de esa cuenta, ya sea de Facebook, Instagram, Twitter o de TikTok en este sentido, porque cuando tú levantas tu denuncia, se deben de llevar a cabo cierto tipo de investigaciones en este sentido, y el Ministerio Público es el encargado de girar oficios especiales ordenándole a la Policía Cibernética a que busque la información del creador o los creadores de las cuentas de acuerdo a un número de identificador que tienen en una parte escondida, las cuentas de Facebook o de cualquier cuenta, más el URL de esa cuenta. Aún así hayan sido creadas en un internet o en un pueblito allá muy, muy lejos, tiene una huella porque te pide ciertos datos. Entonces, en ese sentido, todas las páginas de Facebook como tal, porque sí, Facebook tiene esa facilidad de que se generen páginas informativas de entretenimiento y lo que ustedes quieran en este sentido. Para que tú abras una página de Facebook y que tiene ciertos requisitos, ya sea un medio de comunicación, ya sea para entretenimiento, etcétera, te pide ciertos requisitos para que puedas abrir esa cuenta. Por tanto, aunque tus datos como administrador muchas veces tienes la opción de que aparezcan o no aparezcan al público, se quedan ahí guardadas. Por tanto, ¿quién es la encargada de hacer estas investigaciones? Policía Cibernética. ¿Y cómo lo sé? Porque yo me tuve que poner a investigar, y hay el asunto de un conocido ahorita que para los que están dentro del mundo darks, ahora sí que son considerados dentro de la escena gótica o oscura, uno de los diseñadores más famosos de aquí de México, es el más famoso de aquí de México, que tiene su propia marca. Desgraciadamente ha sido víctima, ya y todavía lo es, de personas X que se han encargado de hacer publicaciones anónimas en cierto tipo de páginas de Facebook, como en TikTok, en los cuales están diciendo que esta persona o este diseñador muy famoso es una persona agresora sexual, que dice que desde hace 10 años, una publicación anónima, que ni siquiera la chica da su nombre, dice que pues este chico o este diseñador cometió abuso sexual y demás, cuando nunca levantó una denuncia, nunca ha dado su nombre real, de hecho ni completo ni nada de esta publicación anónima. Y desgraciadamente las páginas de Sororas para el Mundo, como la página de Ya Basta y otras, se han dedicado a hacer este tipo de publicaciones, sabiendo que ellos tienen la obligación
de corroborar toda la información, así sea que se publique anónimamente, de que sea cierta. Por tanto, no pueden catalogar a una persona como acosador, abusador, hasta que un juez demuestre lo contrario y haya una sentencia como tal en la cual se acredite su responsabilidad penal en este sentido y que efectivamente existan los elementos necesarios para acreditar esa responsabilidad como tal y se considere acusado como tal en este sentido, ya condenado en este sentido por cierto tipo de actos delictuosos. Aquí Abraham, muy interesante, muchas gracias. Pues tú, no sé, tú que eres más penalista que yo, pues tú sabes un poquito más de esto, deberías de ahí dar tus otras opiniones, con gusto se aceptan. Entonces, en este sentido es bien interesante. ¿Por qué? Porque cualquier medio de comunicación, así sea independiente, así sea TV Azteca, no sé, Televisa, es que yo ya no veo tele, la verdad, yo veo puras plataformas para series y demás, hagan este tipo de información o den a conocer este tipo de información, deben de verificar efectivamente que la información sea correcta y cuál es el camino que lleva como tal recorrido en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces hay medios de comunicación que dicen, es que fulanito de tal movimiento exigen esto de tal persona, pero resulta que no se ha levantado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público como para decir que efectivamente ya está sujeta esta persona a un procedimiento en materia penal, en la cual pues obviamente ya fue vinculado a un proceso o no. Desgraciadamente las redes sociales, como les digo, son bien crueles. Porque las personas allí descargan, ¿sí?, todas las frustraciones, todo el odio, todo el coraje que tienen ahí atrapado en redes sociales. Y pues obviamente dice Calderón, pues esta protección que el Estado brinda al gobernado es tema de dignidad humana. Exactamente, es que de eso se habla el derecho de réplica, de la dignidad humana como tal, ya no solamente de las garantías individuales de cada persona, ¿sí?, de cada sujeto, de cada individuo, sino también se habla de la dignidad humana que tiene todo ser humano como ser vivo en este sentido, aplicando pues también la imagen de los animales como tal. Dice, el Estado es receptor de proteger estos bienes jurídicos tutelados. Exactamente, es que el bien jurídico, aquí el bien jurídico tutelado no solamente es la dignidad humana, no solamente es eso, también, ¿sí?, es el derecho a no ser discriminado de ninguna índole. Desgraciadamente, este tipo de publicaciones lo que hacen es crear una discriminación. Dice, está elevado al grado de derechos humanos y derechos fundamentales. Es que son derechos fundamentales, tanto derechos fundamentales o los derechos naturales como tal de cada individuo en este sentido. Por eso es que ahora se trata de velar mucho sobre esta situación. ¿Por qué? Porque redes sociales, con tal de ganar seguidores, y yo me he dado cuenta que muchos con tal de ganar seguidores hacen publicaciones que a veces pues dejan ver la doble moral de las redes sociales. Muchas veces son amarillistas o dan información demasiado amarillista para ganar espectadores y obviamente monetizar. La garantía individual es protección al derecho humano. Efectivamente, es que si nos vamos a estudiar ahora sí como tal la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como aquellos acuerdos y aquellas convenciones que se han hecho, cada vez van aumentando o cambiando también ciertos artículos sobre los derechos humanos como tal, que son fundamentales. En este sentido, antes no se tenía aplicado este derecho fundamental sobre la dignidad humana en cuanto a la violencia en redes sociales o medios de comunicación.
Antes no se tenía contemplado esa situación, tampoco se tenía contemplado en este sentido sobre los derechos de la sexualidad como tal en este sentido. Ahora con las reformas que se han dado gracias a lo que se dice que es la ley Olimpia, que aclaro, esa ley no existe, se tomó como iniciativa por una chica de nombre Olimpia en este sentido que tuvo cierta situación y bueno, tú me dijiste que opine y luego no paro, jaja, no, eso me gusta, Abraham, que opinen, la verdad, o sea, en este sentido. Entonces, hay que aclarar muchas cuestiones porque mucha gente te dice, es que vete por la ley Olimpia. A ver, no existe como tal la ley Olimpia, es un grupo de reformas que se dieron, pero las reformas se dieron en el Código Penal como en otras leyes en este sentido, ¿sí? Para una vida libre de violencia. En este sentido, la ley Olimpia es un conjunto de dispositivos, exactamente, bien lo dices, es un conjunto de dispositivos, por eso les digo, la ley Olimpia como tal no existe, son una serie de reformas que se han dado, que han permitido en este sentido que puedan protegerse la dignidad humana de las personas y esos derechos humanos de las personas en general, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Y por qué? Les digo, grupos radicales, como por ejemplo de estas páginas de Ya Basta en Facebook, Sororas para el Mundo, Yo Te Creo, Me Too y todas, son pertenecientes a mujeres insatisfechas, muchas ocasiones, y radicales en este sentido, que dicen ser feministas, las cuales dicen que la violencia en este sentido únicamente aplica a mujeres. No es cierto, señores. La violencia no tiene género. Hay mujeres que son bien violentadoras o generadoras de violencia, como hombres que dice, te ves diferente, contenta, linda, dicho con respeto. Muchas gracias, Abraham. Mira, te puedo decir, y les puedo decir, estoy viviendo una situación muy difícil aquí en casa, una situación familiar muy, muy fuerte, de la cual pues obviamente no puedo hablar en este sentido. Sin embargo, yo estoy tomando terapia en esta cuestión, entonces yo estoy tomando pues mi trabajo de terapia y ya lo que me implica a mí como persona, y entonces pues lo demás ya cada quien verá qué pasar, cómo ayudar, qué hacer o qué, pero pues ya andamos aquí. Entonces, como yo les decía, en este sentido la violencia no tiene género, ¿sí? La violencia siempre ha existido, así como ha existido hombres que son violentadores, hay mujeres que son violentadoras. Desgraciadamente, muchas veces a los hombres les da pena ir a levantar una denuncia porque los están violentando, porque siempre se les ha inculcado a los hombres de quédate callado, no digas nada, qué vergüenza, te van a hacer burla, etcétera, ¿no? Pero de unos años para acá también los hombres ya han decidido levantar la voz en contra de la violencia que han vivido. ¿Por qué? Siempre han existido personas agresoras de cualquier índole, agresoras sexuales y demás. Pero de un tiempo para acá, y gracias a redes sociales, gracias a estudios que se han dado, gracias a que de acuerdo a desgraciadamente con la pandemia se abrieron muchas cuestiones de redes sociales y plataformas para estar en constante comunicación porque no se podía salir. Entonces, ¿qué pasa? Que pues los psicólogos, los psicoanalistas y demás se dedicaron a dar a conocer información que antes no se podía acceder tan fácilmente. Entonces, ¿de qué nos hablan? De que hay personas que son generadores de violencia y personas que son receptoras de esa violencia. Por tanto, en ese sentido, pues se ha provocado suicidios, se han provocado pues depresiones por redes sociales o por comentarios en esta índole, se han
publicado informaciones que a veces no son exactas y que pues también se generan, aparte de depresiones, estrés postraumáticos o estrés postraumáticos relacionales, entre muchas otras cuestiones. Entonces, en esta ley reglamentaria es lo que se trata de hacer, de que haya una sana convivencia y que toda la información que se dé a conocer sea lo más exacta posible y la información sea veraz en este sentido. ¿Cómo nace? Bueno, pues resulta que esta ley reglamentaria de este artículo 6º constitucional nace de una iniciativa que se llevó a cabo de un proyecto para la regulación sobre el derecho de réplica, en el cual esta iniciativa fue presentada por un diputado en ese momento, que era el diputado Fernando Rodríguez Duval, del partido del PAN. ¿Qué hizo él? Bueno, pues él creó junto con otras personas, abogados y demás, esta reforma. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios de comunicación siempre han sido muy crueles al dar a conocer cierto tipo de información. Incluso los mismos periodistas, con tal de conseguir una nota, muchas veces señalan no solamente artistas, figuras públicas, cantantes, sino incluso a políticos los señalan de ciertas situaciones cuando no se les ha acreditado lo contrario. Resulta que este diputado Fernando Rodríguez fue víctima en su momento de que un medio de comunicación dio a conocer cierta información que al final del día se comprobó que él era inocente y por tanto no había una ley que protegiera los derechos humanos de esta persona que era diputado, y que en este sentido no se le podía, dice, sería interesante ver la exposición de motivos. Está interesante, yo ya vi la exposición de motivos, está muy larga la exposición de motivos, la verdad, pero está bastante interesante. A mí me gustó mucho, ¿por qué? Porque algunos diputados como senadores votaron en este sentido, que estaba coartándose la libre expresión de las personas. Muchos otros votaron que no se está coartando, pero que no se regulaba cómo debía de llevarse a cabo cierto tipo de información y cómo debían de realizarse las publicaciones en este sentido, que por tanto no se debía de coartar el derecho de la presunción de inocencia, aun cuando una persona todavía no estuvo. Te platico lo siguiente, platícame, Abraham, y lo vamos desarrollando en este sentido. Cuando una persona todavía no está sometida a un procedimiento judicial o un procedimiento en materia penal o en cualquier otra materia, se tiene la presunción de inocencia. Recordemos que en materia penal son denuncias y o querellas, y en materia civil, fiscal, laboral, etcétera, son demandas. Son totalmente distintas, se los digo porque luego las personas como que no entienden bien esa parte. A veces cuando una persona comete un delito, la fiscalía sube fotos. Desgraciadamente, cuando la fiscalía sube fotos en redes sociales o los mismos noticieros, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, les tapan los ojos, ¿no? Y a veces nosotros en general estamos enojados porque dicen, pues es que si es un delincuente, pues que lo den a conocer. Sí. Sin embargo, dice, he presentado un paro en contra de la fiscal para efecto de que la fiscalía borre esas publicaciones. Ok. ¿Y qué te ha contestado el juez de distrito? ¿Por qué? Porque en este sentido se tiene que hacer valer esta ley reglamentaria, así como tal, porque efectivamente está perjudicando no solamente las garantías individuales, sino los derechos humanos del individuo general, que la ciudadanía tiene derecho a información. Pero ok, a ver, sígueme platicando para que yo te pueda contestar lo demás, cómo aplicas esta. Resulta que, bueno, pues esta iniciativa entró en vigor de acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del año 2015. O sea, ya desde el año 2015
esta ley reglamentaria ha entrado en vigor y se ha aplicado en ciertos casos aislados. El gobernador no tiene derecho al respeto, a la dignidad humana y ser tratado como inocente. El gobernador tiene derecho al respeto y a la dignidad humana y ser tratado como inocente. Exactamente, era lo que yo les comento. Todas las personas tienen derecho a que se les trate como inocentes o esa presunción de inocencia hasta que un juez lo sentencie y haya elementos suficientes para condenarlos por un hecho delictuoso. Y tú lo sabes en este sentido. Por tanto, todas las personas tienen el derecho de la presunción de la inocencia. Dice, y me han concedido el amparo. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque cuando hay esta situación que ya es la fiscalía como tal, sí te tienes que ir al amparo ya como tal directo, ¿no? O sea, bueno, ya no tienes que hacer la solicitud en este sentido que se hace con particulares y es de lo que ahorita les voy a comentar. ¿Por qué? Es distinto cuando la misma fiscalía sube directamente las publicaciones a internet y demás, que cuando un medio de comunicación consigue los fotogramas o las fotografías o los videos y los sube, y a veces ni siquiera las personas han sido presentadas ante una autoridad en este sentido y no hay una información verificada que diga efectivamente esta persona ya se le inició o está sujeta o está vinculada a un proceso o ya se inició un procedimiento en alguna materia, ¿no? Entonces se maneja un tanto distinto cuando es la misma autoridad a que cuando es un particular en este sentido, porque cuando es un particular se tiene que hacer un procedimiento o una solicitud directa en este sentido, y si ese medio de comunicación o esa plataforma que haya subido esa información no te da la oportunidad de que ellos mismos se retracten de esa información y que tú puedas tener el uso de la voz y aclarar ciertas situaciones o hacer un comunicado, entonces tendrás que iniciar un procedimiento ya directamente ante un juez de distrito. Te digo, no es un amparo como tal, ¿sí? No es un amparo como tal. Es un procedimiento que puede tener perspectivas entre un amparo y una demanda como tal también, pero en la cual el objetivo principal de este procedimiento es que te ofrezcan una disculpa pública, que se retracten sobre la información, que te den a ti oportunidad de decir o de defenderte en este sentido ante medios de comunicación y cualquier tipo de plataforma digital en este sentido. Pero aquí la única reparación del daño que ellos pueden considerar en este sentido es pues obviamente una disculpa pública, pero la autoridad en este sentido o el juez de distrito no puede obligar a que se te haga una reparación del daño en una cantidad monetaria como tal. Para eso se tiene que iniciar un procedimiento totalmente distinto en este sentido. O sea, sí es algo diferente a lo que normalmente nosotros como abogados nos encargamos de ver, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de situaciones, pero conocer esta ley es muy importante. Porque no sabemos el día de mañana que nos llegue una persona y te diga, oiga, pues es que resulta que en X plataforma pues ya sacaron mi foto, le tomaron screenshot, ya dieron todos mis perfiles de Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, y me están catalogando como, por ejemplo, agresor sexual. Y pues resulta que yo ni conozco a esa persona o no sé de dónde salió, yo nunca he tenido ningún problema. ¿Y qué le vas a contestar? Déjeme ver, déjeme checar, o qué le vas a decir en esta situación. Entonces hay que saber qué contestarle a las personas, porque es bien fácil decir, o las personas, ay, pues reporta la cuenta Facebook y que se borre. No es eso. Pueden suspender
Dice, lo peor de lo peor, así los exponen, Silvi. Es que todos estamos sujetos a que seamos expuestos, pero hay que saber qué información se expone a manera de una opinión o a manera de información y otra de generar violencia. Por eso los programas pasados yo les he hablado mucho sobre la violencia de redes sociales y muchos me han tirado de loca, que no sé, esto o lo otro. No, a ver, para empezar, yo como persona estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Si es una mujer o es un hombre, es violencia para empezar. O sea, aquí la violencia no tiene género, ¿sí? Yo no soy feminista radical y siempre lo he dicho. Yo jamás voy a ser una feminista radical. ¿Por qué? Porque el verdadero feminismo es el feminismo igualitario o equitativo que se da donde todas las personas tenemos los mismos derechos y nosotras como mujeres, híjole, tenemos un buen de derechos hasta en materia laboral. Tenemos un buen de derechos que ni siquiera los hombres tienen como tal, en verdad. Y muchas veces confunden los derechos de la mujer con algunas otras cuestiones. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo no apoyo estos movimientos feministas radicales, yo no. ¿Por qué? Porque para saber de feminismo hay que estudiar desde el derecho del feminismo, en este sentido, el derecho de la mujer, con María Direismens y con George Luc desde Francia allá. Y pues obviamente que se fue dando esta cuestión en diferentes países posteriores pues a Francia o a París en este sentido. Entonces hay que saber bien esta cuestión. Por eso es importante que conozcan este tema, porque bueno, pues resulta que cuando entra esta ley reglamentaria a partir del 4 de noviembre del 2015 y que una de su última reforma a esta ley se dio el 30 de mayo del 2018, principalmente se estaba aplicando para medios de comunicación formales y personas de vida pública. Sin embargo, gracias a estas reformas y algunos otros aspectos que se han tenido que estudiar en esta ley, ha permitido que los particulares puedan defenderse en este sentido. ¿Por qué? Pues no sé si recuerden. Resulta que en su artículo segundo de esta ley reglamentaria, que les refiero que es la ley reglamentaria al artículo sexto constitucional, resulta que en su artículo segundo nos habla sobre lo que es lo que ellos consideran que es el derecho de réplica, como lo que es una agencia de noticias, medios de comunicación y productor independiente. ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, para saber en qué tesitura se encuentra cada persona que da a conocer cierto tipo de información. ¿Por qué? Porque aun cuando tú crees una página o tengas un podcast como el mío y puedas decir medios de comunicación, sí, se puede considerar que tu podcast es un medio de comunicación o medio informativo en el que tú vas a dar a conocer un tema, el cual tendrás que investigar y verificar las fuentes y demás. Pero resulta que ese medio de comunicación no es un medio de comunicación formal, es un medio de comunicación informal o en este sentido un productor o creador independiente que ahora se conocen en este sentido como creadores de contenido o nos conocemos como creadores de contenido. Más, sin embargo, están también los medios de comunicación formales. ¿Cuáles son los medios de comunicaciones formales? Pues obviamente aquellos que ya están constituidos como empresas, que tienen un acta constitutiva, que tienen socios, que ya sea que estén como SA, AC, SC, etcétera, de responsabilidad limitada, etcétera, ¿sí? Pero que ya estén constituidos en este sentido y que por tanto formen parte del sindicato que se dedica a ver todos los medios de comunicación, ¿sí? Y que estén regulados como tal dentro de ciertos lineamientos para que puedan impartir cierto tipo de información en esta cuestión. Por tanto, es importante saber esto para saber en qué gremio o en qué clasificación se encuentran ustedes. ¿Por qué?
porque cuando comparten información, ustedes son responsables del tipo de información que dan a conocer y pueden ser responsables de algún hecho delictuoso que probablemente sin querer o inconscientemente estén provocando ustedes y que muchas veces son conscientemente. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Por qué? Bueno, aquí resulta que al referirnos en este sentido, debemos entender cómo se regula la información que se va a compartir y cuál es la responsabilidad de la persona que comparte esta información. Para empezar, cuando nos referimos a la información, debemos entender lo siguiente antes de pasar ya como tal al artículo segundo. La información es aquellos datos relevantes que se pueden extraer para dar a conocer o darlos a conocer o compartirlos en este sentido a manera de una publicación por escrito, a manera de una publicación en vivo por un noticiero, un podcast, hacer transmisiones en vivo sobre esa información. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se comparte esta información, ha permitido que se crean o se generen leyes, acuerdos y convenciones internacionales para regular el tipo de información que se va a compartir para no dañar en este sentido a las personas ni a las naciones como tal también o a los gobiernos. En este sentido hay que entender que existe una información que es confidencial, una información personal, una información externa y una información interna para saber qué es lo que sí puedes dar a conocer y cómo debes de darlo a conocer. Cuando hablamos de la información confidencial o clasificada, es aquella información que meramente es compartida entre naciones o entre instituciones que prácticamente son instituciones secretas de los gobiernos, por tanto es clasificada y que solamente ciertas jerarquías o ciertos niveles en el poder o en los gobiernos deben de conocer y que no cualquiera debe de conocer. ¿Por qué? Porque se puede utilizar de mala manera en este sentido. Cuando hablamos de la información personal, es toda la información pertinente a cada individuo, o sea, cada persona de nosotros, y que por tanto en ese sentido esa información personal tenemos la opción de decir si queremos compartirla públicamente o no queremos compartirla. Como lo es, pues obviamente a qué te dedicas, cuántos años tienes, dónde vives. Por ejemplo, ¿dónde vives? Sí es una información muy meramente personal. Por eso ahora, con esta cuestión de la ley de la privacidad de la información, te dan ese aviso e incluso en todas las plataformas de internet, ya sea llámese TikTok, Twitter, Instagram, Facebook o... Dice Silvi, ¿cuántos años tiene de abogada? Bastantes años tengo de abogada, ya son bastantes. Terminé mi carrera más o menos 2010-2011, más o menos. Y tengo mi cédula desde, más o menos como desde el 2010-2011. Y es válida por la SEP. Entonces, aquí en esta cuestión resulta que hay que entender esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la opción de saber qué información podemos compartirle a la gente y qué información no, para que de esa manera también nuestros datos no se utilicen malamente. Como muchas veces se ha dado en este sentido, que luego te hablan de las telefonías, ¿no? Ha pasado que te hablan de las telefonías cuando dices, ¿cómo tienes mis datos? No, pues es que hay una plataforma, oye, hay un derecho a la privacidad que yo informe, entonces a veces por eso ya no te molestan en este sentido. Cuando hablamos de la información externa, hablamos que es toda la información que se comparte al público en general y que encontramos en redes sociales en este sentido, que incluso con la ley de transparencia lo que se puede hacer es obtener información de ciertos programas o de ciertas
situaciones que el gobierno está llevando a cabo como campañas, apoyos y demás, como supuestamente los gastos que se han generado en los partidos o que han gastado supuestamente los trabajadores al servicio del Estado, ciertos funcionarios en este sentido, que no siempre se dice la realidad por ciertas situaciones que la misma ley de privacidad pues permite en este sentido. La información interna, esta información interna resulta que es aquella información que se maneja única y exclusivamente dentro de las empresas o dependencias de gobierno para que aquellos trabajadores que están a su servicio puedan conocerlas para llevar a cabo pues, su desempeño en sus funciones en este sentido. Ahora, una vez que se conoce toda esta parte y que la información que se comparte debe contener sobre todo toda la información que se va a dar a conocer en cualquier plataforma digital o medio de comunicación análogo como tal en este sentido, lo primero o las características principales de la información son que debe de tener un significado, que debe de tener una importancia, una vigencia en este sentido, que no debe de estar desfasada, es decir, que siempre debe de estarse actualizando esa información y que debe de tener una validez. ¿A qué me refiero con una validez? Que debe de ser confiable y que debe de haber sido previamente verificada por cualquier persona que la vaya a compartir. Cualquiera, así sea que tú ya la viste en internet y que dice favor de compartir y tú como particular digas, órale, lo comparto, y ni siquiera te has verificado si efectivamente esa información es verídica o no es verídica. Ojo. En este sentido, pues obviamente existe esta información análoga y digital en la actualidad, la cual, pues obviamente con esta ley reglamentaria del artículo 6º, debemos entender qué es una agencia de noticias, como se los había dicho, qué es un medio de comunicación y qué es un productor independiente. ¿Por qué? Hay una diferencia enorme entre ser un influencer y ser un creador digital. Un influencer es aquella persona que ventila su vida, que supuestamente hace cierto tipo de actividades, que meramente no toda la información que comparten es una información que realmente sea enriquecedora en este sentido o que sea informativa o útil para la sociedad. Mientras que un creador digital es responsable por toda la información que va a compartir en este sentido, que previamente debe de estar verificada y que debe en este sentido pues obviamente dar las bibliografías de la cual o hacer las referencias de dónde está sacando este tipo de información y por qué lo está compartiendo, ¿ok? La agencia de noticias, ¿qué es una agencia de noticias? Se considera, de acuerdo al artículo 2 de esta ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, que es aquella empresa o institución que obtiene información o materiales editoriales o fotográficos para venderlos o ponerlos a disposición de los medios de comunicación. Una agencia de noticias se considera en este sentido una especie de intermediario entre los noticieros como tal, que pueden ser o bien una agencia de noticias que es una empresa que tiene a diferentes tipos de reporteros o de paparazzis en este sentido, o influencers o creadores digitales que se encargan de obtener información o videos o fotografías de alguna cierta situación y que por tanto ellos pues se los hacen llegar a esta agencia de noticias. La agencia de noticias le dice, a ver, yo porque me traigas esto te voy a pagar X o Y o por tu material te ofrezco X y Y. Entonces ellos compran esa información y posteriormente esta agencia de noticias le dice, ya te tengo esta información relevante. Pues bueno, entonces ellos llegan a otro arreglo con los medios de comunicación y los medios de comunicación pues obviamente tendrán que pagarles o los acuerdos que lleven a cabo para que ya los medios de comunicación
formales como tal den a conocer este tipo de información. Un medio de comunicación es la persona, ya sea física o moral, es decir, una persona independiente o una empresa que ya esté legalmente constituida, que presta servicios ya sea de radiodifusión, televisión o audio, ya sea impresa o electrónica en este sentido, y se encarga de difundir masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole, operando siempre y cuando sea legal. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que hay radio por internet. Entre ellos encontramos Uta Radio, encontramos Circo Volador Radio, etcétera. Encontramos incluso estaciones de radio como FM, AM, que también ahora tienen sus plataformas digitales en este sentido. Yo hace poco escuchaba una radio, ahorita ya no la he escuchado, que es New Music Radio, en este sentido, con Cisco González, que tiene una participación interesante los jueves, que es por plataforma de internet. Entonces, a ellos también se les considera un medio de comunicación en este sentido. Ellos, pues obviamente, cuando son este tipo de medios de comunicación, ¿qué hacen? Comparten ideas, fíjense, ideas, ¿sí? Ideas, pensamientos u opiniones, siempre y cuando sean críticas, responsables, sin crear o generar violencia o ataques a la dignidad humana de las personas, ¿ok? Que sea información de toda índole, siempre y cuando sea de manera informativa y no a manera de crítica o de señalamiento para generar violencia o un acto de discriminación, ¿ok? Mientras que un productor independiente o creador digital, ¿de qué me perdí? Pues no sé dónde andabas, Abraham. Que ya me están preguntando que cuántos años tengo de abogada, etcétera. Entonces, pues ya tengo algunos que no se ven, pero sí los tengo. Nada más que tú sabes que luego la gente no paga los honorarios, que quieren todo gratis y pues no soy la Madre Teresa de Calcuta tampoco. Productor independiente o creador digital, como se le considera. De acuerdo al artículo 2 de esta ley reglamentaria, el creador digital se conoce como productor independiente. Es aquella persona, ya sea física o igual moral o empresa, que genere o sea responsable de producir contenidos que sean públicos o transmitidos en medios de comunicación o medios propios de comunicación a manera de podcast también, pero que ellos sean los creadores de la información como tal y que sean los productores como aquellos que también den a conocer, o locutores o conductores que den a conocer esta información. Un ejemplo, en mi caso, lo tomo porque soy la persona más cercana en este sentido, si no, no me van a entender. Yo soy un creador digital, yo no soy un influencer, yo soy un creador digital que utiliza las plataformas desde Facebook, desde YouTube, desde TikTok, para impartir ciertas exposiciones o ciertos temas que siempre los traigo con referencias bibliográficas en este sentido. Yo soy responsable de la información que se esté impartiendo, que sea lo más veraz posible o que sea la correcta en este sentido. Por tanto, yo estoy dentro del gremio de productor independiente. Aquella persona que tenga un podcast de lo que sea, es un productor independiente. No es un medio de comunicación porque no trabajas para una empresa como tal, o no tienes una empresa como tal forma que digas, pues ya es mi medio de comunicación y yo ya pago una banda ancha y yo ya tengo un canal en este sentido, cual yo estoy pagando para que mis podcasts se suban a una plataforma especial, o yo formo parte del sindicato de radiodifusión y todas esas cuestiones. No, por eso somos considerados como productores independientes o creadores digitales, dice Abraham, y de conocimiento. Es que trato de que se haga que sea una información
pues de conocimiento, de cultura, de historia, de leyes, que la gente pues vea algo que no sea nada más puro chisme en redes sociales, sino que lo apliquen, que conozcan sus derechos, porque luego no conocen sus derechos. Ahora, gracias a esto, y cuando la ley nos estipula esto, entonces sabemos, o las personas deben de identificar en qué parte de esta clasificación se encuentran, si como un medio de comunicación, si como una agencia de noticias o un productor independiente. Normalmente, mi canal, que sería creador de contenido o influencer, jaja. Eres creador de contenido. Eres creador de contenido, al igual que yo soy creador de contenido. ¿Por qué no somos influencers o por qué no se considera que seas un influencer? Influencer, ya lo habíamos dicho anteriormente, y si no, para que vean que sí, me pongo a investigar y vean, que no me lo saco nada más de la manga. Ahorita te lo voy a decir. El creador independiente se considera aquella persona física, persona física, no puede ser una persona moral, porque ya no se consideraría influencer. Es una persona física que influye, dice, sí soy influencer, tengo mis 3 seguidores. No, eres el de, tengo, ¿qué? 25 seguidores, ¿no? Porque hay un TikTok que dice tengo 25 seguidores. Influencer, ahora sí, persona que tiene supuestamente la credibilidad sobre algún tema en concreto, que no es así. Influencer se considera una persona activa en redes sociales por su estilo de vida, valores o creencias, que influye en la vida de otras personas para que hagan lo mismo que él hace en su vida y escojan su mismo estilo de vida. Eso es un influencer. Hay influencers que yo he visto que digo, Dios, me da pena ajena, pero no puedo decir porque pues cada uno de nosotros decide cómo ventilar o vivir su vida, ¿no? La verdad, entonces pues hay gente que yo veo como sus fans de esos influencers, y no voy a decir quién porque yo sé que son personas, eres una máquina de conocimiento, no, pero me pongo a investigar, pero pues ya ves que luego la gente, ¿qué dice la Yerimua? Híjole, yo prefiero no referirla porque yo he visto sus videos, me los encuentro mucho en una de mis cuentas de TikTok, y en serio es una persona que le tira a cualquiera, o sea, hasta sus mismas fans. Entonces, realmente a mí no me interesa hacerme famosa por mencionar influencers que ni me van ni me vienen, yo no la sigo, o sea, yo no sigo a esta influencer ni a otros influencers que se parecen a ella. No, o sea, no. Yo sí se los digo, yo no soy seguidora de ningún influencer. De ninguno. O sea, yo sigo otras cuentas, pero menos de estos influencers, porque al menos para mí, en lo personal, no tienen algo interesante que me aporte un conocimiento de utilidad para mi vida. Yo busco que lo que yo voy a dar o lo que yo voy a entregarles a ustedes o que yo voy a obtener de algo sea un medio de conocimiento y que me enriquezca a mí como persona y que mi persona sea de utilidad y enriquezca a la sociedad como tal, en este sentido, de una manera más adecuada posible, en la que digan, pues sí me interesó este tema, a ver si es cierto, lo voy a investigar, ¿no? Pero pues hay gente que prefiere los chismes y está bien, ¿no? Digo, es que depende de la cultura de las personas, depende pues de la forma de pensar de las personas, y a nadie se le puede obligar a que te siga en redes sociales o que te considere como un influencer. No, o sea, realmente no. No, o sea, no me considero, y sí, la verdad es que sigues Eric Ruada, ¿quién es ese? Sigo muchas cuentas y yo la verdad es que de TikTok sigo a la mayoría de los que sigo que se pudieran considerar entre comillas
influencers que tampoco lo son a psicoanalistas, a sus psicólogos, psicoanalistas, coach, son a los que yo sigo. Nada más, o sea, sigo de muchas otras, incluso de fundaciones, incluso de si quieren para hacer bailes ahí, pero de influencers no. Yo únicamente sí sigo. Eric Ruanda es un buen penalista. Pues mira, dice, no sabía. Digo, Abraham, a ti, mi queridísimo hermano Abraham, a ti sí te sigo, obviamente, ¿no? Te sigo en Facebook y te sigo aquí en TikTok, aunque a veces no parece, pero sí te sigo. Pero abogado penalista sale en el documental reciente de Paco Stanley. No he visto, la verdad, esa serie de Paco Stanley, como que no me llama mucho la atención la de Paco Stanley. Yo he visto otro tipo de series, de docuseries en este sentido, pero un día me voy a poner a ver esa de Paco Stanley, a ver qué tal está, y voy a investigar quién es Eric Ruanda, que la verdad, sí les digo, o sea, yo trato de que sea mucho de utilidad. Casi cuentas de abogados no sigo, excepto la de Abraham, porque también me he topado con abogados que, ay Dios de mi vida. Pues la semana pasada, hace unos días, un colega mío me llamó y me dice, es que tengo una situación con fulanito X, por una situación. Cuando me dice, es que, ¿me puedes hacer la denuncia laboral? Yo me quedé así de, porque él es abogado, pues es porque él es abogado penalista y tiene cédula y todo. Entonces siempre a mí me decía, es que yo llevo también asuntos laborales. Cuando él viene y ¿cómo le haces para transmitir de dos cuentas? Pues porque con un celular abro mi cuenta de Aequitas de Justitia Perfumanis, con el otro celular abro mi cuenta personal y con una de las computadoras hago la transmisión desde Facebook para que se quede ahí guardado y después lo suba al canal. O sea, sí se puede. He tardado en aprender porque no me dejó hoy hacer la transmisión desde la computadora. Voy a ver por qué no me dejó hacer la transmisión más al ratito. Entonces, pues ya. Entonces, a mí me sorprendió que una persona que es muy conocedora y que él sí tiene muchísimos años de ser abogado, me dijera, es que hazme mi denuncia en materia laboral. Y yo, güey, o sea, ay, perdón, pero yo así, güey, o sea, no es denuncia laboral, es una demanda laboral que ya no opera como tal hacer una demanda laboral, porque ahora se tiene que hacer un procedimiento, antes de poder irte a elaborar una demanda en materia laboral. Entonces sí fue como al final del día le di los requisitos que necesitaba. La demanda penal nunca, de hecho también me dijo, pues es que yo llevo la demanda penal y hazme una denuncia laboral, y yo así, güey, eres penalista. O sea, él sí se dedica de lleno a materia penal, no es como yo que pues de repente llevo uno que otro penal y dices, bueno, pero él sí es penalista, y que me diga, pues es que la demanda penal, y yo, güey, o sea, hasta un pasante de derecho sabe que en materia penal es denuncia o querella, y en cualquier otra materia pues sí son demandas, ¿no? Entonces, o sea, sí ha sido situaciones que por eso hay que estudiar, hay que conocer. O sea, créanme que yo no les vengo a hablar aquí nada más así porque no, o sea, yo me tuve que poner, fíjense, el viernes en la noche yo me puse a estudiar esta ley reglamentaria. Parte del sábado todavía me puse a investigar, no solamente esta ley reglamentaria, me volví a poner a estudiar la Constitución política. Reprobado ese abogado, pues sí, al final pues se enojó porque su cliente le dijo, pero es que tú me dijiste que era una denuncia laboral, cuando yo ya les dije, es que no es denuncia laboral, es una demanda laboral, y ya no se puede hacer una demanda como antes se hacía. Primero hay otro procedimiento en este sentido, que se llega a una etapa de conciliación aparte, y si no, bueno, pues entonces, si no se llega a una etapa conciliatoria en un centro de conciliación y registro laboral, pues entonces ya se podrá llevar a cabo
presentarse o ingresarse una demanda laboral por escrito ante un juzgado en materia laboral. Y bueno, pues total que este abogado, yo no sé en qué quedó, hasta donde sé, según él me escribió y me dijo, pues es que la persona ya no quiso, porque ya había pasado el tiempo, ya había pasado mucho más el tiempo y ya había prescrito su acción para poder en este sentido demandar una indemnización constitucional. Entonces hay que saber, yo por eso cuando tengo dudas en materia penal, yo acudo aquí a Abraham Calderón, a mi queridísimo hermano Abraham Calderón, yo acudo a él, porque yo no quiero que se me vaya a pasar algo y ahí sí hasta perjudico al cliente, ¿no? O sea, yo por eso acudo con alguien que sepa de más de alguna materia que a mí todavía no me sea tan conocida o que no la haya litigado tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no todos los abogados sabemos de todas las materias, por más que estudiemos no siempre vamos a saber de todo, por eso hay especialistas. Bueno, y de esta ley reglamentaria, ¿por qué la estoy estudiando mucho? Porque les digo que este chico que es un diseñador famosísimo en la escena oscura, le pasó esto. ¿Y cómo le pasó? Porque yo sin querer, cada caso también es único. Exactamente, Silvi, cada caso es único. O sea, siempre son casos únicos. Por eso a mí no me gusta dar asesorías aquí, ni responder preguntas específicas aquí en TikTok. Porque yo he visto muchos abogados que ponen sus en vivos y ponen ahí, abogado civil o abogado laboral, hagan sus preguntas. Y yo he visto los en vivos y a veces yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene situaciones distintas en ciertas materias. Sus condiciones generales de trabajo para los abogados que son laboralistas y que luego ponen ahí, hagan sus preguntas, las contesto. Luego hay situaciones que no se dan cuenta y por eso las personas luego nos catalogan como que somos rateros o careros o que no sabemos o porque otros ya les vendieron sueños y las perlas de la Virgen, y cuando se topan con alguien que le dice, a ver, su situación es así, así, así y yo puedo hacer esto y no se puede hacer esto, luego la gente pone patas para arriba, porque dicen, es que aquel abogado me dijo, pues sí, pero yo por eso en mis en vivos nunca pongo que contesto preguntas de casos específicos como tal, efectivamente por esa situación, porque hay que evitar esas situaciones, porque cada caso es distinto, condiciones de la situación son totalmente distintas. Bueno, ahora, cuando vemos esta parte, pues resulta que con todo esto, pues se ha creado estas leyes para una sana convivencia como tal. Por tanto, en nuestra Carta Magna, en su artículo 6 como en el 7 constitucionales, se habla sobre la libre expresión como el derecho de réplica y que se encuentra regulado con esta ley reglamentaria en este sentido. Cuando hablamos también en este artículo 2 de esta ley reglamentaria, hablamos del derecho de réplica. ¿Cómo se configura un derecho de réplica de acuerdo a esta ley reglamentaria? Dice así, es el derecho de toda persona, toda persona, no se refiere a mexicanos, se refiere a toda persona. ¿Sí? Es el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Los que compartan esa información relacionada con los hechos que le aludan y que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, en su vida privada o en su imagen. Por ello, dentro de esta ley reglamentaria te abre la posibilidad, de acuerdo a esta definición de el derecho de réplica, porque hay distintas definiciones, pero la más exacta que podemos tomar en cuenta es esta de esta ley reglamentaria. Cuando dice que sean falsas y en agravio, ya sea político, económico, en su honor o en su vida privada.
Dentro del Código Penal, y lo sabe muy bien el licenciado Abraham, existe un delito que se llama discriminación. Dentro de ese delito de discriminación, que no solamente va pues a raza, color, etnia, etcétera, dice aquel que genere odio y violencia o incite al odio y la violencia. Delito de discriminación. Por tanto, cuando una de estas publicaciones te causa un agravio en tu honor, económicamente, políticamente, en tu vida privada o en tu imagen, en materia penal deberás levantar tu denuncia y o querella en este sentido por el delito de discriminación. Si alguna de esas publicaciones que diga vamos y convocamos a ir a golpearlo y darle su merecido a tal lugar, etcétera, etcétera, se consideran amenazas por redes sociales. No basta que una amenaza te la hagan a ti como persona directamente. Ahora en redes sociales también se considera amenazas en este sentido. ¿Por qué? Porque te están causando un agravio y obviamente son generadores de violencia en este sentido. E imagen, porque no solamente están dando a conocer esa información que muchas veces es inexacta, sino porque ponen, mira, así tu foto, aún así te tapen los ojitos, ponen tu foto, ¿no? Así tu foto completa en grande y te ponen el letrero. Abusador, violador, secuestrador, cuando ni siquiera se ha acreditado efectivamente tu responsabilidad penal, o cuando te ponen defraudador, deudor alimenticio, cuando todavía ni siquiera se ha acreditado mediante una sentencia que efectivamente hayas incumplido en alguna obligación en este sentido, o seas responsable de un hecho delictuoso en este sentido también. Por eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque pues obviamente esta ley nos permite identificar en este sentido cómo se puede proceder en contra de estas publicaciones que sean falsas o que sean inexactas en este sentido. Ahora, ¿quién puede ejercer este derecho de réplica? Todas las personas, ya sea una persona física o una persona moral, es decir, una empresa. En la cuestión de una persona física, lo tienen que hacer, pues obviamente, por su propia persona, o pueden en este sentido autorizar a un licenciado en Derecho, o sea, a un abogado, para que los represente. Cuando es una empresa como tal, pues tendrá que hacerse mediante su representante legal, quien tendrá que autorizar o darle facultades a un abogado para que los represente. ¿Sí? Ahora, tanto los medios de comunicación como las agencias de noticias, así como en este sentido los creadores independientes, ¿sí? Son responsables, ¿sí? Son responsables de la información que se va a compartir o de la emisión de esa información. Por tanto, al ser responsables de la información que se comparte, ¿sí?, serán sujetos del derecho de la réplica que tendrán que hacer para retractarse o dar una información exacta, o bien serán sujetos a algún tipo de procedimiento en la materia en que pues ya el querellante o el agraviado en este sentido considere, o su abogado pues le diga que puede llevar a cabo, ¿sí? Que puede ser desde la materia penal con una denuncia y o querella hasta una demanda en materia civil por daño moral. El derecho de réplica pues se relaciona no solamente con esta parte de decir pues ahora tendrás que ofrecerme una disculpa a mi pública, sino también, como yo les decía, con los delitos de discriminación, amenazas y apología del delito que están contemplados. Los delitos de discriminación y amenazas están tipificados aquí en la Ciudad de México, están tipificados en el Código Penal de la Ciudad de México o Distrito Federal, mientras que la apología del delito se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, ¿ok? Para poder ejercer este derecho de réplica de acuerdo a esta ley, ¿cómo va? Bueno, pues resulta
que hay varios artículos de esta ley reglamentaria que va desde el artículo 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15 y demás. El procedimiento que se debe de hacer antes de llegar a un juez de distrito en este sentido es hacer una petición de parte, es decir, a petición del agraviado en este sentido, dirigido al representante o al medio de comunicación que haya ventilado su información, ya sea una página de cualquier aplicación, y deberá hacerlo por escrito, debe de promoverse por escrito, con un plazo, tiene 15 días hábiles, o sea, nada más va a contar de lunes a viernes, sábados y domingos no se cuenta, a partir del día siguiente al que el agraviado se haya percatado o haya conocido sobre la información o la publicación en el medio de la plataforma, en que se haya dado cuenta que lo hayan expuesto de una manera en que sí daña su imagen, su vida privada, su honor, sobre todo su daño ya sea político o económico en este sentido. ¿Cómo debe de ser? Pues debe de ser un escrito, no nada más es escribirle a la página y decirle o lo borras o te retractas, no, debe de llevar un escrito con cierta estructura. Primero, pues debe de llevar el nombre del peticionario o en este sentido del agraviado o de su representante, su domicilio para ir a oír y recibir cualquier notificación, así como un número de teléfono o correo electrónico, el nombre, en este sentido, el día y la hora de la emisión o de la página que realizó la publicación de los hechos, con obviamente un resumen de la publicación que se haya hecho de manera incorrecta, solicitando qué puntos se deben aclarar y por qué se deben aclarar o en qué sentido se deben aclarar. Debe de ir firmado como tal, en este sentido, para solicitar las aclaraciones. Si es en una página de Facebook, de Instagram o algo, se escanea el documento y se lo mandas por mensaje o en una publicación directa, y entonces ellos tendrán 3 días a partir de que reciban ese escrito de petición, tendrán 3 días hábiles para resolver sobre esa solicitud, y ya sea que en ese derecho de réplica se retracten de toda la información o precisen puntos, o bien te permitan a ti como agraviado hacer esas correcciones e incluso entrevistarte en vivo para que tú des tus explicaciones y puedas defender tu honor y tu imagen en redes sociales, ¿sí? En este sentido, bueno, pues cuando esa información sea impresos, también se obliga a que sean publicados de la misma manera en que fueron publicados, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando pasa eso y quien haya en este sentido publicado esa información falsa o inexacta que te haya dañado y no se retracta, entonces tú, como ya llevaste a cabo ese proceso y no se retractaron, ¿qué creen? Pues resulta que de esa manera sí aplica, entonces, promover ante un juez de distrito, porque ante el juez de distrito tú tendrás que presentar las pruebas necesarias y las pruebas suficientes para acreditar que efectivamente te está dañando y que en ningún momento se retractaron sobre esa información, y tendrás que anexar esa petición que tú le hiciste de manera directa a quien lo haya publicado para que lo borre o se retracte o te haga un en vivo y tú hables en su Facebook o en su página o medio de comunicación o en su podcast. Y si no lo hicieron, entonces eso se exhibe dentro de la demanda, entre comillas, ante un juez de distrito, para que pues el juez de distrito en ese momento, cuando ya admita tu escrito, se aperture como tal un procedimiento, se tenga que notificar de alguna manera a estas plataformas o a las personas que hayan compartido incluso esta publicación, para que entonces se lleve a cabo
una etapa en la que tendrán que dar su contestación de por qué no se retractaron en este sentido, y posteriormente se les dará una etapa para que ofrezcan sus pruebas. Se señalará una fecha de audiencia únicamente para desahogar pruebas y formular alegatos y se llegue a una resolución. Cuando se lleve a cabo esta parte, se desahoguen las pruebas de cada una de las partes y se formulen los alegatos, el juez de distrito será el que en ese momento o posteriormente a ese momento cerrará la instrucción y por tanto emitirá una sentencia. Esa sentencia pues obviamente o será condenatoria o será absolutoria. Si es condenatoria, bueno, pues entonces él determinará qué sanciones le dará a aquellos que hayan menoscabado tu integridad y que hayan hecho este tipo de publicaciones, ¿sí? O si es absolutorio, pues obviamente se dirá los razonamientos por los que pudiera ser absolutorio, pero casi siempre en casos aislados es condenatorio en este sentido. Ahora, cuando pasa esto, resulta que aquí, pues obviamente ya que se haya llevado a cabo esta cuestión y cuando la sentencia no le favorece a alguna de las partes, sí hay un recurso como para inconformarse o tratar de combatir en esa sentencia, que es el recurso de apelación, de acuerdo a los términos procesales y a los requisitos procesales que nos estipula el Código de Procedimientos Civiles de localidad en este sentido, y los cuales las partes tendrán que hacerlo valer. ¿Qué sanciones hay cuando no se cumplen con la sentencia que haya determinado un juez de distrito? Multa. Pero ¿qué creen? Que estas multas no van para los agraviados en este sentido. Esas multas van para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado dice, yo te estoy permitiendo a ti que como particular, como creador independiente, como medio de comunicación, agencia de noticias que ya sean formales o informales, que tú puedas tener acceso a la información, que tú des esa información, que tendrás que ser responsable y verificar ese tipo de información, y que si no lo hiciste, entonces yo tengo la facultad como autoridad de castigarte a ti. Y entonces la manera de castigarte a ti es con una multa, y esa multa va para el Estado, no va para el agraviado. Entonces, lo único que permiten con esto es que públicamente se disculpen en este sentido, y que cuando no lo hacen, pues ¿qué creen? Que les caen multas. Entre las multas van de 500 a 5,000 pesos de salario mínimo vigente al sujeto obligado que no realice la notificación al particular para el derecho de réplica, ¿sí? Como algunas otras multas que se pudieran llevar a cabo en este sentido. Luego, ¿qué más? Ay, ya son las 11:19. Les digo que me aviento yo aquí a hablar y por más que resumo los temas, hablo y hablo y hablo. Es que están bien interesantes, la verdad, y son muy largos porque hablamos del derecho, no hablamos de cualquier tema. Y en este sentido, para que esta ley reglamentaria pudiera respetarse y llevarse a cabo, existe una convención interamericana o convención americana sobre los derechos humanos que se llevó a cabo el 7 de mayo de 1981, que ha tenido reformas y adiciones a sus artículos. Entre ellos, pues, su artículo 3 nos señala el reconocimiento de la personalidad jurídica o de todas las personas en este sentido. También pues nos habla sobre los derechos en su artículo 5 de la integridad física, psíquica y moral de los individuos, y que nadie puede ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Y qué creen? Que esta cuestión en su artículo 5 de esta ley interamericana no solamente es un trato inhumano, crueles o torturas, las físicas, como anteriormente se tipificaba. Ahora también en redes sociales, por estas publicaciones, son tratos inhumanos que se les dan a las personas y que son generadores de violencia y de discriminación. Por tanto, en ese sentido, pues obviamente
son castigados y se puede hacer alusión a esta Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Mientras que en su artículo 11 dice: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Por eso bien lo decía el licenciado Abraham, sobre todo es la dignidad humana. Hay que respetar la dignidad humana de cada persona, de cada individuo. Ahora bien, en este sentido, pues, ¿qué creen? Que resulta que ya, ahora sí, ya para terminar, el derecho de réplica tiene como objetivo principal garantizar la protección de los individuos o de las personas, de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de cada persona que esté dentro de nuestro territorio nacional. Ya cada país, bueno, pues ya tendrá sus propias leyes en este sentido. Resulta que en el programa pasado otro chico que es Dulux me decía sobre algunos estados que sí castigan la difamación, las injurias, los antimemes y demás, no todos. Pero resulta aquí que para los delitos de difamación, antimemes y delitos contra la libertad de expresión, los únicos estados que castigan o persiguen estos delitos ahorita, o sea, hasta el día de hoy, son Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Yucatán, como tal. Y para los delitos de difamación, únicamente cuando se van a difamación nada más, resulta en este sentido que son los estados de Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán. Entre ellos, las penas son que van de 5 años de prisión y con una multa de entre 5 a 500 días de salario mínimo vigente en este sentido. Y también para los que persiguen los delitos de calumnia. Como tal, las penas van de los 3 meses a los 6 años de prisión y multas de 3,000 días de salario mínimo vigente. O sea, sí es una buena lana y hay que saber por eso qué información se puede compartir y qué información no se puede compartir. Luego no se anden quejando que les lleguen sus notificaciones a sus redes sociales por alguna situación donde les pidan que se retracten de cierta información, o bien una denuncia en materia penal o bien una demanda en materia civil por un daño moral en este sentido. Así que bueno, pues ahora sí ya doy por terminada esta charla con ustedes, con este calor horrible que hace aquí en Ciudad de México. Ya se calentó mi agua de limón, entonces pues nos aventamos. Aquí dice Facebook que llevamos 1 hora con 36 minutos. Así que bueno, pues ahora sí yo ya me voy despidiendo de todos ustedes. Recuerden, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí van a encontrar todos los temas que he dado a lo largo de 5 años. Forma parte de Circo Volador Radio, espero pronto regresar a hacer una pequeña participación en Circo Volador Radio, por ahí. Formé parte de otra radio por internet también, que bueno, pues como que no se adecuaba mucho a los temas que doy, pero Circo Volador sí estuve un tiempo considerable en Circo Volador, mi casa mi casa que me abrió las puertas para ser locutora de radio en este sentido, porque yo soy abogada, yo de locución no sabía nada, entonces he tenido que aprender, así que bueno, pues ya doy por terminada esta charla. Si el gran arquitecto del universo me permite estar con ustedes la siguiente semanita, pues ya estaremos por aquí. Hay que echarle muchas ganas. Recuerden ocuparse de su salud mental, vayan a terapia. Si no tienen para pagar consultas, híjole, carísimas, porque a veces así nos pasa, sigan, y yo no gano nada, pero sigan mucho a Liz Ana Plata. Está aquí en TikTok, la verdad es que da unas sesiones como coach, como psicoanalista, y unos talleres bien buenísimos también.
para que pues ustedes trabajen en eso que está ahí, le echen muchas ganitas y sigan adelante. Sé que es difícil, pero sí se puede, créanme que sí se puede. Entonces, cuídense mucho, si el gran arquitecto del universo nos los permite, vamos a estar aquí. A ver, larga vida y prosperidad, larga vida y prosperidad, larga vida y prosperidad para todos ustedes. Esto fue al progreso del género humano, por amor a la humanidad, por un universo sin fronteras, para que conozcan sus derechos, hashtag a todos, hashtag menos hate, hashtag más veces amor, chocolate y ron, corazón para todos ustedes. Sí hay esperanza, sí hay salida, sí se puede, sea lo que sea que estemos pasando, sí se puede, solamente hay que tener muchos. Tengo una frase que siempre le he dicho y espero que aquí TikTok no se enoje ni Facebook, es: para el amor se necesitan dos cosas, corazón y huevos, y no me refiero al amor de pareja, me refiero al amor propio. Entonces, para el amor se necesita corazón y huevos. Entonces, hay que tener muchos de esos para salir adelante. Sé que es difícil, pero créanme, sí se puede. Sí se puede. Entonces, pues ahora sí me voy despidiendo. Yo creo que primero aquí de Facebook, para después despedirme de aquí de TikTok. Así que finalizo. Espero que pues les haya gustado esta pequeñita transmisión. Sí me aventé pues un rato. No, pues son 10:30 y yo por acá estoy que 11:30, ¿no? Son 12:30. Vean, ya no sé ni en qué día vivo, la verdad. Es que tuve que salir y hacer varias cosas. Pero pues ya, andamos por aquí. Yo pensé que de verdad ya eran 11:30 y yo dije, no, pues ya vamos a cortar, si no me hubiera seguido todo el ratito allá en Facebook, pero bueno, pues aquí en TikTok sí soy abogada, ya tengo varios años litigando, soy abogada particular, yo sí cobro asesorías, yo sí cobro representaciones, yo no trabajo gratis, porque desgraciadamente la gente luego no paga. Entonces, yo no soy de los abogados que les vende sueños, yo no vendo sueños, yo vendo realidades. Yo no soy abogado que vende sueños, yo soy un abogado que vende realidades en este sentido, y muchas veces a las personas no les agrada mucho que les vendan realidades porque prefieren sueños, ¿no? Pero, pues bueno, yo por eso no respondo, se paga por adelantado, eso depende. Si quieren una asesoría vía remota, sí, es por adelantado. Si quieren una asesoría ya presencial, la mitad es transferencia y la otra mitad me la dan en el momento en que se inicia la asesoría ya en persona. Una vez que a mí me pasan la transferencia a mi número de cuenta, yo verifico que efectivamente esté hecha esa transferencia. Se genera una cita o se agenda una cita como tal, nos quedamos de ver, les doy la asesoría. La asesoría es independiente ya a una representación como tal. Si quieren que yo les lleve el asunto es totalmente aparte. ¿Por qué? Hay abogados que cobran bien barato muchas cosas, pero resulta que no les hacen el trabajo completo y luego la gente se enoja. Hay abogados que dicen, yo no les cobro la asesoría, pero la gente va buscando de abogado en abogado a ver quién le vende un sueño o quién le cobra más barato, y luego lo que tú ya le dices, nada más llega y le dice, ay abogado, pues ¿cuánto me cobra por esto? No, pues tal, pues ya fui con un abogado y me dijo que haga esto y esto y esto, y lo hacen. Entonces finalmente es el trabajo de uno, es la dedicación de uno, y yo por eso no doy asesorías gratis. Yo ya no doy asesorías gratis, yo sí cobro las asesorías más aparte la representación, porque la gente, y tengo que decirlo, hay gente que es muy en este sentido aprovechada, y que no te paga o ya no te termina de pagar, y luego se enojan porque no quiere seguir trabajando. Entonces en ese sentido yo por eso sí cobro las asesorías. Yo ya no doy asesorías gratis porque la gente luego no paga, o la gente se va y está en todo su derecho, siempre y cuando respeten el trabajo que hacemos nosotros como abogados, porque ya van y les dicen a otros abogados, o dicen, es que tengo mi familiar que pues me lo puede hacer gratis, o que no me cobra, y que ya van y le dicen, dice, si digo que vengo de TikTok me hacen descuento. Sí te puedo hacer un descuento.
Claro que sí, hay gente a la que le he hecho descuentos en asesorías, únicamente, no en la representación como tal, en las asesorías. Ya las representaciones depende de qué materia sea, ya pues ya les diré cuánto les cobro. Si es en materia penal, pues es un costo. Si es en materia laboral es otro costo, si es en materia civil es otro costo totalmente pues independiente. Entonces, o sea, depende, yo litigo varias materias, yo litigo un poco de penal, civil, un poco de mercantil, elaboración de contratos, materia laboral, yo soy especialista en materia laboral, yo me especialicé en materia laboral, es la materia que más he litigado por años, entonces yo sé llevar trabajadores como yo sé llevar patrones. Civil, familiar, sí llevo familiar, que está dentro del derecho civil. Sí, llevo familiar. Yo hago elaboración de contratos, materia familiar, materia civil, un poco de penal, materia laboral, asuntos administrativos ante la UNAM y ante las escuelas medio superior también los se lleva representando ya sea alumnos o profesores o de docentes. O sea, sí sé llevarlos. Yo sé llevarlos, por eso les digo, yo no doy ni asesorías ni contesto preguntas específicas aquí en TikTok, porque sería muy desacertado decirles o contestarles preguntas y que ya en persona vayan con un abogado o vengan conmigo y me digan, es que abogado, usted me dijo esto por TikTok. Porque cada situación es distinta, tiene pues sus cualidades, y en ese sentido pues también hay que garantizar la información adecuada que se les va a brindar a las personas. ¿Por qué? Porque hace poquito yo estaba empezando a llevar un asunto en materia penal de homicidio en grado de tentativa, robo calificado y abuso sexual agravado. Y sí era la persona, o sea, sí, la persona sí había cometido uno de los delitos, los otros no. Y bueno, pues total que la familia estaba que me pagaba, que no me pagaba, que trabajara, bueno, total que trabajé. Y al final, ¿qué creen? La familia no terminó de pagarme lo que yo le pedí para hacer la contestación de la acusación y llevar la audiencia intermedia. Entonces, dice, como recetar en un live, no para ¿qué? Ahora todos aplican la receta, o sea, como así, no aplica la receta para todos. No aplica para todos, la verdad. Entonces, en ese sentido, pues hay que ser como más mesurados en la información. Por eso les digo, yo ya no hago esto, porque luego la gente se queja. Entonces, mi trabajo también merece respeto en este sentido, así como ustedes merecen respeto de mi parte. Yo la verdad estoy por presentar mi escrito de renuncia, porque estas personas, sabiendo que su familiar sí hizo las cosas, a fuerza querían que yo lo sacara. Desde un inicio se lo dije, yo no voy a sacar a su familiar ya. O sea, para que él pueda salir debe de llevarse un procedimiento y hacer ciertas cuestiones. Entonces, pues las personas querían que yo siguiera trabajando y no pagar. Entonces, pues no, yo como abogada particular yo no trabajo así. Si no hay paga, no hay trabajo, en verdad. Porque para eso pues están los abogados de oficio. Los abogados de oficio pues les paga el Estado en este sentido, y a ellos no les importa si salen o no salen, a ellos les pagan, pero uno como particular no. Exactamente, quieren que hagan milagros y luego se quejan. Entonces no. Yo no soy bruja, no puedo hacer milagros en este sentido. Sí, yo, como les digo,